Seguimos con la clase 13, arrancamos el video 23. Habíamos arrancado la clase introduciendo el concepto de mediatrices, y para complementar lo que ya veníamos estudiando de bisectrices y simetría axial, el resultado más importante que hemos probado en el video anterior es este teorema que describe las propiedades básicas que tienen los triángulos isósceles. Decíamos que un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados que son congruentes, y probamos que en un triángulo isósceles, si vos tomás el vértice, que es intersección de los dos lados congruentes, tomás ese vértice y tomás el punto medio de la base, entonces esa recta es perpendicular a la base, es mediatriz de la base porque pasa por el punto medio y es perpendicular, así que es la mediatriz, y a la vez es bisectriz del ángulo C, y la simetría axial con respecto a esta mediatriz te prueba de que los ángulos asociados a la base son congruentes. Y recíprocamente habíamos probado que si los ángulos son congruentes, entonces el triángulo es isósceles. Bueno, lo que queremos acá es introducir un concepto que se usa mucho este lenguaje en geometría, de hablar del lugar geométrico. Es básicamente el lugar geométrico, como decir el conjunto que el lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumple cierta propiedad geométrica. A eso ahora van a ver ejemplos. Hay que digerirlo un poquito para usar el lenguaje, pero es muy común en geometría, en vez de decir tomo el conjunto de puntos que satisfacen cierta propiedad, decir tomo el lugar geométrico, o considero el lugar geométrico, o este conjunto es el lugar geométrico de los puntos que cumplen cierta propiedad. Por supuesto, cierta propiedad geométrica. Así que introducimos un poquito más de lenguaje. Por ejemplo, cuando tenemos dos puntos A y B, decimos que la distancia entre los dos puntos A y B es el segmento AB. Alguien me podría argumentar, che, demasiado gregué para decir Gregorio, porque ya, ¿para qué le voy a decir distancia entre A y B si ya se llama el segmento AB? Está bien, no importa, es sinónimo. Distancia entre A y B es el segmento AB. Lo que pasa es que ayuda a hablar de nociones geométricas. Pensar en distancia nos ayuda a pensar, entonces por eso es que esta definición parece como media redundante. Ya teníamos el concepto de segmento, ahora distancia es también segmento. Pero se pone un poco más rico acá. Ahora sí tenés un punto y una recta. Tenés un punto y una recta. ¿A qué le vamos a llamar la distancia entre el punto y la recta? Bueno, le vamos a llamar distancia al segmento PA. ¿Quién es el segmento PA? Es el A es el pie de la perpendicular, a A que pasa por P. Pie de la perpendicular se llama así, ¿no es cierto? Ya habíamos visto nosotros en la clase anterior que dada una recta y un punto afuera de la recta, en realidad un punto cualquiera, en este caso el punto está afuera, y dado un punto cualquiera, en este caso afuera, hay una única perpendicular a A que pasa por P. Esa perpendicular a A corta a A en el punto A minúscula, ese A minúscula se llama pie de la perpendicular que pasa por P. Este A es pie de la perpendicular a A que pasa por P, así se dice. Bueno, y el segmento PA se llama la distancia entre P y A, que sería, no lo hemos probado, pero más adelante lo vamos a probar, es el segmento más corto entre todos los segmentos que unen P con algún punto de A. Eso vamos a ver dentro de muy poquito, creo que la clase que viene ya vamos a ver eso. Bueno, muy bien, entonces hemos dicho que es la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta es la distancia entre ese punto y el pie de la perpendicular a que pasa por ese punto. Bueno, entonces estos conceptos de distancia nos ayudan a hablar de equidistar. Entonces vamos a decir que un punto X equidista de A y B cuando la distancia de X a A es igual a la distancia de X a B. Y lo mismo con rectas. Tengo dos rectas A y B, vamos a decir que X equidista, esas son comillas con equidista, X equidista de A y B, cuando la distancia de X a la recta A es igual a la distancia de X a la recta B. Este concepto es mucho más sofisticado que este, ¿no? Porque
porque para chequear que algo equidista, lo que tenés que hacer es tomar, para chequear que X equidista de la recta A y de la recta B, tenés que tomar la perpendicular a A que pasa por X, la perpendicular a B que pasa por X, tomar los pies de las perpendiculares y chequear si los segmentos XA y XB son o no congruentes. Muy bien, pues todo un lenguaje así que es muy geométrico. Bueno, ya varias veces hemos hablado de qué es la circunferencia. Ahora la circunferencia en este lenguaje queda descrita de una manera linda. O sea, si vos tenés un punto O y un segmento AB, habíamos dicho que la circunferencia de centro O y radio AB son los X, tal que OX es congruente a AB. Entonces, utilizando este lenguaje, uno dice la circunferencia de centro O y radio AB es el lugar geométrico de los puntos X cuya distancia AO era eso, es igual a la distancia entre A y B. Bueno, entonces la circunferencia es un típico lugar geométrico, es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia AO es una distancia dada. Ahora vamos a ver que las bisectrices y las mediatrices también son lugares geométricos, así muy interesantes. Bueno, el teorema dice lo siguiente, que la mediatriz de un segmento son exactamente los X, tal que la distancia, la mediatriz del segmento AB son exactamente los X, tal que la distancia de A a X es la misma que la distancia de X a B. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de A y B. Es justo acá estás viendo, o sea, todos los X que equidistan de A y B justo van a ser los que estén en la mediatriz. Vamos a probar eso. Y parecido con la bisectriz. Si vos tenés un ángulo P o Q, entonces la bisectriz del ángulo P o Q son exactamente los X interiores al ángulo, tal que X equidista de la recta OP y de la recta OQ. Así que también la bisectriz es el lugar geométrico de los puntos interiores al ángulo, tal que X equidista de los lados del ángulo. Bueno, vamos a hacer la demostración. La demostración es relativamente sencilla, lo que sí es como que hay que acostumbrarse bien a qué es lo que hay que probar y ser cuidadoso porque son igualdades de conjunto. La mediatriz yo ya sé lo que es y de este otro lado hay un lugar geométrico y entonces tengo que probar que este está contenido en este y este está contenido en este. Lo mismo aquí. Bueno, vamos a la demostración. Bueno, acá tenemos el segmento AB. Queremos ver de que justamente la mediatriz de este segmento AB, que acá la he marcado con M, es exactamente los X que cumplen esa propiedad. Así que vamos a la contención así. Tomo X que esté en M. Tomo un X que está en M. Como el X está en M, queda fijo por la simetría axial con respecto a M, porque está sobre la recta que estoy reflejando. Y luego, como M es la mediatriz, este es el punto medio y es perpendicular, así que el A va al B, el B va al A. Así que el segmento XA va al XB, eso muestra de que el segmento XA es congruente al XB y eso te muestra que el X está de este lado. Partí de un X que estaba en M, usé que estaba en M para decir que está fijo y llegué a la conclusión de que la distancia de X a A es la misma que la distancia de X a B. Eso prueba la contención de acá para allá. Ahora al revés. Entonces, ahora lo que yo sé es que tengo un X que equidista de A y de B. O sea, yo sé que esto es congruente a este. El segmento XA es congruente al segmento XB. Es decir, que tenés que este triangulito es isósceles. Pero hace un ratito justamente probamos de que en los triángulos isósceles el vértice opuesto a la base pertenece a la mediatriz del segmento base. Así que el X es el vértice de un triángulo isósceles y por lo tanto pertenece a la mediatriz del segmento AB. Eso es decir, tomé un punto acá, usé que el punto estaba acá para decir que este triángulo es isósceles y usé este teorema para concluir de que ese X está en la mediatriz del segmento AB, que es la base. Bueno,
eso concluye la primera parte del teorema. Vamos a la segunda parte. Bueno, de vuelta, tengo que hacer las dos contenciones. Así que le voy a llamar X a la bisectriz del ángulo POQ, y voy a tomar un punto X que está en la bisectriz. Quiero probar de que X es un punto interior que equidista de los lados del ángulo. Muy bien, como el X está en la bisectriz es una semirrecta interior, así que sé que el X es interior. Así que ahí voy viendo. Yo quiero ver de que el X está en este conjunto. Acá me he olvidado de poner cerrar la llave. Bueno, entonces ya tengo que X interior. Lo que quiero ver es que equidista de los lados del ángulo. Ver que equidista de los lados del ángulo, tengo que hacer todo este trabajito que dije hace un ratito. Tengo que tomar la perpendicular por X a un lado y marcar el pie A. Así que eso hice. Lo que sé es que XA es perpendicular a OP. Lo mismo de este lado, tengo que marcar el pie de la perpendicular que pasa por X y que es perpendicular al lado OQ. Ese es B. B es el pie de la perpendicular por X a OQ. Muy bien, lo que quiero probar es que X equidista de los lados, es decir, quiero probar de que los dos segmentos naranja son congruentes. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a ver qué hace la simetría axial con respecto a la recta X, que es la bisectriz. Entonces, como es bisectriz, manda un lado al otro y el otro al primero. Intercambia los lados por ser bisectriz. Así que la OA o la OP va a parar a la OQ o a la OB y viceversa. El X está en la bisectriz, así que el X queda fijo. Bueno, yo justamente quiero probar que los naranjas son congruentes. Lo que voy a probar es que el A va al B, y bueno, por supuesto el B va a ir al A, porque la simetría axial es involutiva. Si el A va al B, el B va al A. O sea, yo quiero probar que el A va al B. Bueno, ¿qué es lo que sé? Bueno, quiero ver a dónde va la recta XA. Quiero saber a dónde va la recta XA. La recta XA es perpendicular al lado OA, o lo mismo OP, es perpendicular. Así que la recta XA va a parar a una recta Y que debe ser perpendicular a la recta a la que va a parar OA. OA va a parar a OB. Así que la XA tiene que ir a parar a una recta que sea perpendicular a OB. Y como el X queda fijo, tiene que ir a parar a una recta perpendicular a la OB que pasa por X, porque el X queda fijo. La recta XA va a parar a una recta que pasa por X, porque el X queda fijo. Pero sabemos por unicidad de perpendiculares que hay una única perpendicular a la recta OB que pasa por X. Y esa era la recta XB. Así que como conclusión, la XA tiene que ir a parar a la recta XB. Muy bien, hasta acá solo sé que toda esta recta va a parar a esta recta. Bueno, yo quería probar que el A va al B, pero ahora un argumento muy parecido al que hicimos hace un ratito. Le aplico SX al A. El A es el punto de intersección entre la semirrecta OA y la recta XA. Justamente el A es el punto de intersección. Así que SX de A es SX de esta intersección. Aplico SX a cada uno de ellos. Si aplico SX a OA es OB. La OA va a la OB. Y la XA, ya habíamos dicho que va a la XB. Así que esta intersección va a la intersección de OB con XB. Y esa intersección es B. Así que SX de A es B. Muy bien, ahora conclusión, ahora que sabemos que el A va al B, bueno, por supuesto el B va al A porque esta es involutiva, es su propia inversa, y el X quedaba fijo porque estaba en X, así que el segmento XA
va al XB, eso quiere decir que el XA es congruente al XB. Esto quiere decir que el X equidista de los lados del ángulo. Así que hemos partido de un X que estaba acá y vimos que está acá. Muy bien, vamos a hacer la otra contención. Bueno, esta la hago un poquito más rápida, es muy parecido a lo que está acá, es un poquito más simple. Pero entonces ahora tengo que tomar un X que está de este lado y quiero ver que está en la bisectriz del ángulo POQ. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo un X que es interior y sabemos que cuando yo tomo las perpendiculares por X a cada uno de los lados y tomo los pies de las perpendiculares, me quedan determinados segmentos congruentes. O sea, ahora sé que estos segmentos son congruentes porque estoy de este lado. Entonces tengo que el XA es congruente al XB, el XA es perpendicular a este lado, el XB es perpendicular a este lado. Bueno, nos queda entonces un triángulo isósceles. El triángulo AXB es isósceles y tiene base AB. Como este es triángulo isósceles, por lo que ya hemos probado al comienzo de la clase, o sea, de vuelta este resultado, recurrimos a este resultado, sabemos de que este X está en la mediatriz de este segmento. Esta sería M, es la mediatriz del segmento AB. Entonces ahora vamos a considerar la simetría axial con respecto a M. ¿Qué sabemos de la simetría axial con respecto a M? Bueno, sabemos también que esta M es bisectriz de este ángulo, ¿no? Todo porque este triángulo es isósceles. Así que la simetría axial con respecto a M manda el lado XA al lado XB. Y como XA es perpendicular al lado OP y el XA va a parar al XB, el OP tiene que ir a parar a algo que sea perpendicular a XB que pase por B. Pero eso es justamente OQ. Conclusión, la recta OP va a parar a la recta OQ. Es casi el mismo argumento que estaba dicho acá. Así que ahora lo que yo estoy sabiendo es de que la SM me lleva a la recta OP, la recta OP, me la intercambia con el lado OQ. Muy bien, pero ahora, ¿cómo cierro esto? Si la recta OP va a parar a la recta OQ, como O es la intersección de la recta OP intersección con la OQ, el simétrico del O va a parar a la intersección de la recta OQ con la OP. Esa parte es exactamente igual a esta. Conclusión, la SM me manda el O al O. Así que también pasa esta recta por el O. Conclusión, entonces, ahora estoy teniendo una recta que me está mandando el O al O, el A al B, así que estos dos son congruentes. El OA es congruente al OB, así que la M esta, en verdad, está siendo ahora que era mediatriz de esta base, pero ahora de este otro triángulo isósceles, me dice que es bisectriz del ángulo AOB. Así que este X está efectivamente en el lado izquierdo, en la X. Bueno, esto concluye la demostración de que la mediatriz y la bisectriz se describen como lugar geométrico de puntos que equidistan en el caso de mediatrices de dos puntos y en el caso de bisectrices de dos semirrectas. Bueno, muy bien, nos vemos entonces en la próxima clase, en donde vamos a empezar a estudiar triángulos.